primer lugar, agradecerte por realmente tu generosidad de compartirnos tanta experiencia y conocimiento que tienes, un profesional como tú, con tanta trayectoria, y que en realidad hoy día nos va a compartir un tema muy importante, ¿no? Sobre todo esto que tiene que ver con la transición para el cambio en la cultura y el sistema de gestión de seguridad. Estoy seguro que todos vamos a disfrutar de de tu ponencia, así que por favor, puedes iniciar. Tú tienes a tu mando todos los controles. Muchas gracias, compañeros. Primero, agradecerles el espacio. Realmente hallo que es lo menos que puedo hacer de tal manera de tener esta posibilidad de retribuir lo que han hecho todos ustedes en alguna u otra ocasión. Por lo tanto, creo que es lo mínimo que puedo hacer, compartirles la experiencia que tengo en estos temas. Y segundo, en realidad tratar de equilibrar las expectativas, porque ciertamente no son los tipos de proyectos que se han discutido normalmente. Se trata muchas veces de proyectos de inversión y desarrollo significativos. Estos proyectos que traigo hoy a ustedes, digamos, tienen una enorme connotación para uno que ha venido trabajando estos temas, en el sentido no solo que tiene que ver con la seguridad y la salud de las personas, sino que también tiene una gran fortaleza en los temas de gestión de cambio, fundamentalmente de transición hacia el cambio. Por consiguiente, hallo que su importancia radica allí, su aspecto significativo se encierra en estos elementos que mencioné. Primero, pues, darles la más cordial bienvenida a todos, mi apreciación, mi agradecimiento por la atención. Pues ahí está muy resumido lo que hemos hecho a lo largo de todos estos años. Realmente creo que la experiencia más reciente es la que más me ha enriquecido, debo reconocerlo. Y lo he hecho precisamente con Gestum Total. Y creo que es mi primer reconocimiento. Sería ingrato no hacerlo. Y sería, por otra parte, mentirles. Realmente mi experiencia, con independencia a lo que ustedes pueden ver a la derecha, ha sido la que he obtenido en Gestum Total. Creo que es la que me ha aterrizado muchas cosas que en realidad me han servido, estoy seguro me podrán contribuir por mucho tiempo. El tema que les propongo esta noche es sobre los aspectos de gestión de la transición hacia el cambio relacionado con la seguridad y salud en el trabajo. Diríamos que allí radica la importancia fundamental de lo que hemos hecho a lo largo de quizás 15 a 17 años aproximadamente, donde nos hemos dedicado a transformar cultura y a mejorar o modificar comportamientos enfocados en la seguridad y salud en el trabajo. Eso es lo que hemos hecho en las intervenciones que hemos desarrollado en las empresas. Hemos desarrollado trabajo en grandes empresas en este sentido, tanto en Colgate como Johnson & Johnson, Sociedad Portuaria Cartagena, Mexiquén, CDI, en fin, muchas empresas de diferentes sectores, incluyendo empresas que se dedican a los procesos, que están enfocadas a procesos altamente peligrosos, donde hemos querido transformar cultura, nos hemos dedicado a transformar cultura y a modificar comportamientos enfocados en una mejor gestión de la seguridad y salud en el trabajo. El otro aspecto que hemos abarcado y que por consiguiente hemos ido tratando a lo largo de estos años son los modelos de gestión que se usan en la seguridad y salud en el trabajo. Generalmente estos proyectos lo iniciamos o lo desarrollamos dos consultores de la Universidad Autónoma de Occidente. Casi siempre lo hemos hecho en compañía.
Y por otra parte, sí hay que reconocer que cada vez que interactuamos en algunas empresas o intervenimos en algunas empresas, pues allí se involucra a todo el personal que está directamente vinculado y que tiene que ser o funcionar como un gestor de cambio. Por lo tanto, allí estaría en esencia lo que vamos a hablar esta noche. Yo quiero ante todo, definir algunas bases, aunque para muchos es conocido, pero dejar claros algunas bases sobre las que hemos actuado para después hablar de dos experiencias empresariales con las cuales nos identificamos más, en las que por mucho más tiempo, diríamos, gestionamos. En un caso, por ejemplo, como el de CDI, el de Sociedad Portuaria Cartagena, fueron aproximadamente 2 años. Por lo tanto, no fueron proyectos pequeños, fueron proyectos importantes, casi siempre soportados o respaldados por las aseguradoras de riesgos laborales. Primero, como punto de partida, decir que en realidad los cambios, en primer lugar, ocurren por dos razones, que son por inspiración o desesperación. En un mundo altamente competitivo es lógico entender también de que si lo miramos desde el punto de vista estratégico, estaremos enfocados en inspirarnos, en motivarnos, en alinear las estrategias y lo que en realidad hacemos dentro de la compañía con nuestras estrategias de desarrollo a los efectos de estar siempre, diríamos, buscando mejores posiciones dentro de la competencia. Pero por otra parte, también hay que decir que cuando actuamos de manera reactiva lo hacemos por desesperación. Por consiguiente, es importante entender que el cambio puede darse por muchas razones. La gestión, tanto del liderazgo como del cambio, serían realmente importantes para pensar en el éxito de muchos de nuestros proyectos desde el punto de vista organizacional. Por lo tanto, es importante estos dos aspectos los tengamos muy en cuenta. Para nosotros un cambio o producir un cambio estratégico, porque realmente al hablar de seguridad y salud en el trabajo estamos hablando de áreas funcionales, procesos de la compañía que han decidido alinearse con la estrategia de desarrollo de la compañía. Evidentemente no pudiéramos estar hablando en estos términos si no hay previamente una alineación de estas áreas o de estos procesos con la estrategia de la compañía, un direccionamiento estratégico bien enfocado. Para llegar aquí y para mostrarles estos resultados, se hizo o se desarrollaron sobre la base de empresas que estaban totalmente convencidas de la necesidad de transformarse. Por lo tanto, debemos partir de que es necesario un cambio estratégico y por otra parte no solo buscar o producir ese cambio, sino sostener los cambios, que quizás el reto más importante que afrontamos. Los factores determinantes del éxito en cualquier transformación están más bien enfocados en la integridad del desempeño de los equipos, en la revisión y duraciones diríamos, enfoque en los hitos que definen el proyecto, ese compromiso de la alta dirección que es tan importante y el esfuerzo que siempre va a demandar a los equipos de proyectos para lograr que estos procesos de transición ocurran y alcanzar el cambio deseado o el estado deseado. No pudiéramos hacerlo ajeno, porque en este contexto lo hemos visto, no pudiéramos estar ajeno a los escenarios donde hemos trabajado. Fundamentalmente al que hoy denominamos escenario VUCA, que es un escenario volátil, complejo, ambiguo y lleno de incertidumbre. Desde el punto de vista de competitividad, esto tiene pues su lógica muy fácil, muy sencilla para entenderlo, pero desde el punto de vista de seguridad y salud en el trabajo, hoy reconocemos que todas estas condiciones tienen necesidad de considerarse, de evaluarse oportunamente para poder gestionar la seguridad y salud en el trabajo de manera adecuada. No es posible estar
diríamos, analizar o querer intervenir un entorno si no consideramos lo volátil que representa y la complejidad que entraña dentro de las demás dimensiones. Estas siempre para nosotros tienen enorme importancia. Diríamos que de acuerdo a la complejidad no nos imaginábamos, y por ponerle solo un ejemplo, no alcanzábamos a dimensionar que una sociedad portuaria, la gran parte de sus procesos fuera liderado por contratistas o subcontratistas. No creíamos que ese entorno complejo pudiera estar presente en una organización. No lo habíamos encontrado anteriormente. Y en este caso nos enfrentamos a una situación totalmente nueva. El cambio hay que reconocer que puede ser predictivo, reactivo, y por otra parte, cuando hemos superado los conceptos predictivos, diríamos, del cambio, hemos llegado a arraigarlo a la cultura. Los cambios en cualquiera de los contextos organizacionales, si lo miramos por funciones, si lo miramos por procesos, o si lo miramos como un campo de acción, como la seguridad y salud en el trabajo, un sistema de gestión, veríamos que la institucionalización del cambio debe arraigarse a la cultura. Nos conviene considerarlo de esa manera. Nos hace falta que las organizaciones se muevan en esa dirección. El proceso de cambio hay que también verlo como un proceso desde el punto de vista organizacional, de transición de las personas y como táctica competitiva. Evidentemente, los dos primeros pues tienen peso sobre cualquier proceso de cambio. La inminencia, la fuerza y diríamos la urgencia del cambio va a determinarlo muchas veces las tácticas competitivas que se definan en las organizaciones, visto desde el punto de vista de la competitividad. Pero ciertamente que cualquiera de los cambios hay que verlos fundamentalmente desde la transición en las personas y desde el punto de vista organizacional. En ese sentido hay unos cambios evolutivos, hay una necesidad de verlo desde el punto de vista de la reingeniería y unos objetivos comunes desde la visión del cambio organizacional. Alineándonos con la estrategia, estaríamos tratando aspectos esenciales como la visión, la estrategia, la cultura, las estructuras, la tecnología y incluso los propios estilos de liderazgo. Las dos caras del cambio que mencionaba antes, hay un alcance técnico y hay un alcance humano. En cada uno de los cambios que emprendemos o afrontamos siempre va a existir la necesidad de identificar, evaluar los retos que nos impone el cambio desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista humano. Ciertamente, desde el punto de vista técnico, pues tendremos que evaluar el estado de los recursos, el aspecto financiero, físico, que son necesarios desde cualquier punto de vista que lo veamos, pero que son indispensables para hablar de transición y llegar al estado deseado. Desde el punto de vista humano, para nosotros aún más importante, hablando de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, pues también tendríamos, y mucho más si lo miramos desde el punto de vista cultural o de transformación de comportamiento o adopción de nuevas prácticas, pues lo veríamos en función del aspecto humano necesariamente para evaluarlo, medirlo y comprender qué se tiene que hacer desde el punto de vista del esfuerzo humano, a qué aporte debemos hacer cada uno o dónde tenemos que cambiar o dónde tenemos que ceder, abandonando viejas maneras o formas de hacer las cosas. Los determinantes de este cambio desde nuestra percepción vienen dadas en el proyecto como cambios internos que pueden afectar el éxito y que afrontamos constantemente en el proyecto, cambios que se emergen en el proceso de transición desde lo humano, desde lo psicológico, para dejar los patrones de conductas, comportamientos y adoptar o comprometerse con los nuevos, dejar en este caso las viejas formas, pasar
en realidad de lo viejo que ya no exista, lo nuevo que todavía no es completamente operacional, salir de la transición y hacer un nuevo, emprender un nuevo comienzo, y también los cambios en el entorno. Y esto tiene aún más vigencia cuando analizamos a Lewin en temas de cambio, de gestión de cambio, donde nos dice que es necesario considerar, junto a la motivación de la persona, junto a digamos, a los rasgos de la personalidad, a lo que, a la acción que puede emprender una persona, la motivación que puede tener para afrontar un cambio, asumir una transición. También debemos ver el entorno como escenario donde se desarrolla la acción. Los principios para nosotros de cambio, de lo que hacemos dentro del proceso de transición para el cambio, consideramos primero que es un proceso que puede prepararse pero no gestionarse. El cambio es el estado deseado. Gestionamos la transición, no gestionamos el cambio. Tratamos de alcanzar un estado deseado, nos proponemos alcanzar un estado deseado que represente el cambio, nos preparamos para eso, pero gestionamos la transición. El proceso debe estar vinculado a metas comerciales y de desempeño. Yo en realidad siempre he estado convencido que hablar de seguridad y salud en el trabajo sin desligándolo o desarticulándolo con las metas de desempeños o de logros productivos o metas productivas que tiene una compañía es un error. Realmente es algo que si lo desconectamos, perdemos credibilidad. La seguridad y salud en el trabajo existe porque en realidad hubo una empresa que con una misión, con una razón social se formó y sobre todo persigue unas metas de producción o de logros productivos y de servicio. Por lo tanto, eso es necesario no desvincularlo, no desarticularlo. Desarrollar la capacidad de cambio como imperativo estratégico. Esto puede, como cultura, incorporarse en cualquier organización. Esta capacidad indudablemente también se va creando, es decir, no es solo lo que quiero hacer en cuanto al proceso de gestión de la transición, sino además de nuestras capacidades, cómo las vamos formando en la medida en que entrenamos y en la medida en que preparamos los procesos. Desarrollar esa capacidad de cambio también es un proceso evolutivo, muy alineado con lo anterior. Los procesos de cambios efectivos requieren de una visión sistémica en cada uno de los pasos que nosotros damos en los procesos de intervención en sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Vamos convencidos de que realmente tratar de enfocarnos en un área o en una parte de la estructura organizativa es un error. En principio debemos conocer el sistema, debemos ver cómo funciona el sistema para entender cómo facilitamos los cambios. ¿Qué fuerzas vamos a tener a nuestro favor en los cambios y qué fuerzas van a contrarrestar la velocidad de la transición? Por consiguiente, la visión sistémica nunca es un aspecto equivocado y que nos haga perder tiempo. Por eso incluso también previo a cualquiera de estas dos intervenciones que les muestro al final, hay que hacer un diagnóstico, crear una línea base alrededor del estado de la cultura, a los efectos de saber desde dónde me muevo. Y para eso, pues analizo cómo está la empresa en cada una de las áreas, cómo están los estilos de liderazgo, la capacidad de gestión de cada una de las áreas, en fin, una visión integral, incluyendo temas o aspectos de comunicación, aspectos de organización de cada una de las áreas. Entendemos la empresa como sistema. El proceso de cambio involucra transiciones tanto organizacionales como personales. Hay mucho que hacer desde el punto de vista organizacional, mucho más cuando uno va a tratar de cambiar un sistema de gestión e innovar en el mismo, hacer algo nuevo que no han hecho nunca.
no es normal para cualquier empresa estar trabajando en transformaciones culturales. No es, diríamos, lo que se demanda desde el punto de vista práctico con la dinámica que tiene o que vive una compañía. Es muy raro que esté enfocado en desarrollar grandes cambios culturales. Y por otra parte, cambiar comportamiento siempre va a resultar algo abstracto si uno no lo ejemplifica y lo muestra detalladamente para que se entienda las compañías. No es una labor fácil de convicción por parte de los directores del sistema de gestión, que ha sido siempre una condición para poderlo intervenir desde la asesoría o la consultoría. El cambio de comportamiento es una función de la necesidad que se percibe y ocurre sobre todas las cosas a nivel emocional. Por eso, cualquiera de los cambios que vamos a realizar, siempre contamos con que no es, diríamos, una restricción o una limitación los niveles culturales o de preparación que tengan las personas. Sabemos que sobre todas las cosas funciona el cambio a nivel emocional y que gestionar acertadamente esa transición sería una de las garantías de éxito del proceso. La resistencia al cambio es una reacción predecible. Por eso también hablamos de que no hay personas resistentes, sino que hay personas en condición de resistencia. Si lo entendemos así, entendemos por otra parte que es posible modificarlo. Lo único que hay que prepararse. Es posible cambiar ese estado. Lo único que hay que actuar de la manera adecuada. Desde la implementación a la adopción, sabemos muy bien que implementar una modificación, un cambio, por sencillo que sea, generalmente hay unos interesados muy atentos, pueden ser interesados muy dispuestos a cambiar, muy interesados en lo que estamos haciendo, pero pueden haber realmente fuerzas o resistencias a este cambio que en realidad nos obliga a reconocer que implementar no es sinónimo de adoptar. Implementar es el primero o la primera de las fases o etapas. Hacemos una transición con acompañamiento, compromiso de la alta gerencia, comunicación efectiva, para lograr finalmente una adopción. Por lo tanto, estamos conscientes de que implementar no es suficiente. Es indispensable llegar a la adopción. Sabemos, por otra parte, diríamos, reflexionando alrededor de cada una de las personas como mundo independiente, de acuerdo a cómo percibe su entorno, sus necesidades, realidades y la motivación que éste tenga por el cambio, que hay una curva de cambio individual. Y esta curva de cambio individual va desde el mismo choque ante cada una de las propuestas que hacemos para ir cambiando, ir transformándonos, un proceso de negación, rabia o culpa, negociación, depresión y confusión, hasta ir superando los primeros momentos de resistencia, de resistencia normal ante los cambios, es decir, condición de resistencia de cada persona, y pasar a la etapa de aceptación y solución de problemas. De hecho, si reconocemos esto, sabemos la labor o podemos dimensionar la labor que tenemos que hacer. Muchas veces nos damos cuenta en estos procesos que estoy hablando y que les explico al final, ejemplificado con 2 empresas, que en realidad hay muchas personas para los cuales lo que estamos proponiendo no es algo normal, natural, es un cambio que presupone más trabajo, cambia las condiciones de confort en que estaban, les origina o les demanda una dinámica de trabajo diferente, implica integrarse a personas que normalmente no lo hacía o no lo estaba contemplando. Por lo tanto, los retos son grandes y eso lo reconocemos. Por consiguiente, es al menos esperado que las reacciones de choque, negación, rabia y negociación sean algo que estén muy presente en el cambio de cada persona.
de los procesos que hablo, transformación cultural y transformación de comportamientos enfocados en una mejor seguridad en el trabajo, seguridad y salud en el trabajo, requerirá una labor individual, una acción individual. No hacemos nada con hablar con el gerente. El gerente no es garantía de que el proceso ocurra. Es indispensable, pero no es, diríamos, el centro del proceso. Debemos empezar por la alta gerencia hasta llegar a las personas que desarrollan el proceso, que ejecutan o desarrollan las tareas. En este caso, por lo tanto, entendemos que son todos. Algunos se convertirán en gestores, otros en líderes de los cambios. En fin, cada uno irá adoptando un rol en la medida en que lo vayamos involucrando en el proceso de transición. Allí están algunas condiciones que son necesarias tenerlos en cuenta cuando hablo de cambios individuales. Los signos de la fase de negación, esa condición de resistencia, van a estar determinados por todas estas razones. Razones que están presentes. Es difícil decir, no, una de ellas probablemente no tenga mucha importancia. Todas tienen importancia. Y lo más probable, casi todas estén presentes en una u otra persona. No quiere decir que una persona sea la que exprese todos estos signos, ¿no? Pero al final en una u otra persona vamos a encontrar signos parecidos. Los factores de resistencia desde el punto de vista organizacional están acá. Los individuales se refuerzan aquí también. Pero los organizacionales tienen que ver con el hábito de hacer las cosas, la forma de hacer las cosas, que es muy difícil abandonarla de manera tan sencilla. El procesamiento selectivo de la información, qué información queremos tener, por la cual nos miden lo que estamos haciendo, cuál es considerada o de importancia para la gerencia, qué información debemos manejar, de qué forma realmente encontramos aquella información que reporte o agregue valor a lo que estamos haciendo. Factores económicos que siempre son importantes contemplarlo, la seguridad de tipo laboral y el miedo a lo desconocido, que también funciona a nivel organizacional. Desde lo individual amenaza la relación de poder, la inercia de grupo, amenaza las asignaciones de recursos. Esto lo sabemos desde los proyectos. En las organizaciones, la inercia estructural y los enfoques limitados de los cambios. Y aquí, de todas maneras, diríamos que hay, perdónenme, allí hay un error. Fíjense que allí hay un error en la presentación. Perdonen, debo reconocerlo. Esto va aquí y esto va acá. Perdonen el inconveniente. Esto es así. Esto es así. Y esto es de todas formas lo que se vive desde el punto de vista individual que les estaba recalcando y desde el punto de vista organizacional, los aspectos que hoy debo considerar desde el punto de vista de la inercia de los grupos, la amenaza de asignaciones de recursos, es decir, aspectos de inercia estructural, de no cambiar las estructuras o de no moverlas o modificarlas acorde a la propuesta que le traemos. Hay unos compromisos de exploración que siempre están en esa misma curva de cambio individual y son preguntas lógicas que nos hacemos dentro de los procesos y que debemos darles respuestas. ¿Qué me va a pasar? ¿Hacia dónde me dirijo? En función de la claridad con que ponga o que le ponga a cada uno de estos aspectos, siempre va a ser más fácil o más difícil el proceso de transición. Pero son respuestas que debo dar oportunamente para que las cosas fluyan. Desde el punto de vista del concepto de Lewin, hay una necesidad de descongelar o de romper la inercia. Definir la situación actual, mi estado actual, mi línea base, desde dónde parto, qué situación tengo, reconocer la necesidad de cambiar. Y es eso uno de los primeros pasos que hacemos. Inevitablemente nosotros le decimos a la empresa, no estás mal, pero pudieras estar mejor. Tu estado actual es este.
Porque ese mismo mensaje debemos llevarlo a los colaboradores en la compañía. No estamos mal, pero podemos mejorar. Nuestro estado actual es este. Definir el estado actual, definir la línea base, desde donde partimos a buscar un estado deseado, es importante definirlo. Crear una visión de ese estado deseado, cuando lo logremos, qué indicadores van a mejorar, qué nuevas metas podemos alcanzar, qué tanto podemos hacer con una condición que favorezca o fortalezca la prevención o disminuya los accidentes o las enfermedades o los índices de enfermedades que tenemos. Y por otra parte, identificar las fuerzas que nos impulsan y las que nos ofrecen resistencia para cambiar. Estas son 3 maneras de romper la inercia, de acuerdo a Lewin. Y para él, ya desde el año 88 estaba viéndolo de esta manera. Habrá unas fuerzas impulsoras y unas fuerzas frenadoras o restrictivas. Para encontrar o alcanzar la situación objetivo, hay que partir de una situación actual, hay que ver qué cambio se desea y tener claridad de ese futuro que se espera alcanzar, y una situación objetivo muy precisa, qué cambio se va a hacer y qué objetivo preciso vamos a alcanzar. Para eso, ¿qué fuerza nos impulsan hoy para cambiar ese estado actual? Y en la medida en que vamos desarrollando el proceso de transición, ¿qué fuerza nos vamos a encontrar que se convierten en restricciones para poder avanzar? En función de ello, Lewin establece que inicialmente pues, lo correcto es que nuestras fuerzas impulsadoras o aceleradoras siempre tengan, diríamos, la posibilidad de tener una gran incidencia a los efectos de lograr que esas fuerzas restrictivas cada vez tengan, podamos disminuirlas o eliminarlas en la medida en que vayamos avanzando. Para eso es necesaria más capacitación, para eso es necesario más compromiso, para eso es necesario más comunicación, en fin, para eso es necesario actuar preventivamente para lograr el cambio. De acuerdo al mismo Lewin, esta ecuación nos define cuál es el comportamiento humano. El comportamiento va a estar determinado por la persona y el entorno, que es la que nos da la fuerza motivacional para generar ese proceso de transición. Esto dará posibilidades de desarrollar cada vez comportamientos más significativos en apoyo o como recurso necesario que necesita el proceso de transición. Esa fuerza que necesita el proceso de transición, en la medida en que entendemos personalmente las necesidades de cambiar, entendemos el estado deseado que perseguimos y por otra parte el entorno se nos vuelve favorable para cambiar. Es decir, se va transformando desde el punto de vista organizacional para facilitar el cambio. Superar finalmente la condición de resistencia ante el cambio está relacionado con los siguientes factores: educación y comunicación, participación e implicación, facilitación y apoyo, negociación, manipulación y coacción, porque también hay que hacerlo, coacción, superar la resistencia al cambio, crear esa visión de cambio, construir el futuro previsto y en ese mismo orden de ideas, resultados valiosos y audaces esperándonos al final y consolidando cada uno de los logros y comunicándolo oportunamente, retroalimentando a las personas para que se entiendan, rendiciones de cuentas sistemáticas para entender el avance, ese estado futuro deseado muy claro, la evaluación del poder de los agentes de cambio, que esto es algo trascendente para nosotros, es vital, quienes se convierten en agentes de cambio, identificación de las partes interesadas clave, esto indispensable conocerlo desde un inicio, influir en esas partes interesadas y desarrollar el apoyo político. Esto, fíjense que en realidad nos ayuda a superar condiciones de resistencia ante los cambios. Los roles, tendremos el del patrocinador,
tendremos el de la gente y tendremos el del grupo objetivo. ¿Quién patrocina el cambio? Los individuos o grupos con el poder. Y en este caso, la alta gerencia patrocina el cambio. A veces también, como les decía al principio, se suma el gran apoyo que nos brindan las aseguradoras de riesgo. Se convierten en patrocinadores del cambio desde el punto de vista organizacional y brindan un apoyo sustancial para que las cosas ocurran. Pero la alta gerencia es indispensable, esté convencida con la necesidad del cambio y de lo imperativo del cambio para poder lograr nuevas metas en el sistema de gestión. Los agentes de cambio, allí hay un involucramiento total. No es posible pensar en una transformación cultural si no cambiamos mente, persona por persona. Por eso les decía, en los procesos que no han sido tan largos, nos ha llevado un año y en el de sociedad portuaria sé que aunque eran unos cuantos colaboradores, no menos de 600, 700 colaboradores, pues, y sin contar los contratistas, pues siempre nos llevó aproximadamente 2 años. 2 años de interacción, 2 años alcanzando metas parciales para lograr nuestro propósito final. Agentes de cambio es indispensable y creando en todo momento del cambio. Y los grupos objetivos sobre los cuales recae la atención que para nosotros en estos procesos prácticamente eran convergentes. Agentes de cambio y grupo objetivo. Estábamos con agentes de cambio en muchas áreas y transformando esos grupos objetivos probablemente en las mismas áreas donde trabajaba cada uno de ellos. Por lo tanto, de allí salían líderes posteriormente para gestionar la seguridad desde el punto de vista de los comportamientos, la misma transformación cultural. Les resumo finalmente los modelos de cambio que al menos 2 de ellos estuvieron muy presentes en cada una de las intervenciones que hacían. El primero es el modelo ACAR, que en el modelo ACAR tenemos conciencia, deseo, conocimiento, habilidad y refuerzo, y trabajábamos fundamentalmente consciente de que era necesario, primero, tener conciencia del resultado, con comunicaciones previas o tempranas. Segundo, crear el deseo. Y el deseo se materializa cuando comprometíamos con el cambio, desde la alta gerencia, los mandos medios y los supervisores. Tercero, el conocimiento. No era ni siquiera negociable el hecho de que teníamos que preparar desde la alta gerencia hasta los actores o los agentes de cambio. Por consiguiente, el conocimiento era esencial. Pero además, les decíamos, al menos para la observación hay que crear habilidades. La habilidad era necesaria después del conocimiento. Y por lo tanto, allí se desarrollaban prácticas muy concretas de observación, de retroalimentación o feedback cada vez que se hacía una observación y de informe. Y posteriormente el refuerzo que no puede faltar. Por lo tanto, uno de los modelos que acogimos o apropiamos desde el inicio fue el modelo ACAR. El segundo fue el modelo Kotler. Kotler, en este caso, nos sirvió también como liderazgo, como modelo para el cambio desde el punto de vista del liderazgo que había que mostrar en el cambio. Primero, porque era esencial mostrarles que para lograr revertir una situación de seguridad que muchas veces, aunque decíamos que era por mejorar, sabíamos que, por ejemplo, en entidades que manejan procesos peligrosos, era una cuestión elemental, esencial cambiar. Allí no se pueden dar, diríamos, no se puede renegociar o desestimar la importancia de los eventos. Por lo tanto, el sentido de urgencia era algo que tratábamos de imprimir desde los inicios. Crear una coalición, siempre se creaba una coalición. Era indispensable con alta gerencia, con mandos medios, crear la coalición que guiara el proceso. Y al mismo tiempo garantizara que el proceso siguiera después que nos fuéramos.
Desarrollar una visión y una estrategia, algo indispensable. Pero siguiendo el modelo de Kotler es, diríamos, un aspecto esencial y lo hacíamos desarrollando la visión y la manera en que íbamos a alcanzar esa visión. Comunicar la visión del cambio, capacitar, que ya lo dije, generar ganancias a corto plazo. En este aspecto que no está en el otro modelo, los cuales combinábamos. En el caso de generar ganancias a corto plazo significa qué logro hemos obtenido por etapas y cómo los vamos a mostrar. Eso garantiza que las personas se sientan motivados y que el cambio no les sea tan lejano. Es posible alcanzarlo, simplemente vamos por metas, asegurando que las cosas se den al final. Consolidar ganancias y producir más cambios y anclar todo lo que hacemos a los nuevos enfoques en la cultura. Algo que realmente también se ajustaba a todo lo que estábamos haciendo. Existen otros modelos como el modelo Senge, que también es un modelo muy práctico. De él utilizábamos básicamente los mecanismos de retroalimentación o refuerzo. De él sacábamos mucho. Y por otra parte, no podíamos dejar por fuera lo que se hace desde el punto de vista de estar recomendado por el PMI desde el año 2013, desde el punto de vista de la gestión de los cambios en las organizaciones. Desde formular, hacer el plan, cambiar como proceso iterativo, repitiendo algunos de los componentes esenciales de cada proceso, la fase de gestión y mantener el cambio. ¿A qué nos exponemos si no hacíamos todo esto? Y por eso la importancia de primero plantearle estos elementos que hemos usado. Pues nos exponíamos a perder trabajadores valiosos al negarse o al mostrar cualquier actitud de resistencia a los cambios. Evitábamos conflictos laborales mucho más en lugares donde había sindicatos. Reprocesos y defectos. Estos reprocesos y defectos creíamos que no era tan importante y al final lo notamos. Era trabajar bajo un observador, era trabajar a un ritmo que no era el acostumbrado y era estar más pendiente de lo que estábamos haciendo nosotros, observando los comportamientos que del propio trabajo. Ralentización era una manera de manifestar al principio la inconformidad con el cambio y era una reacción normal. Baja productividad y ausentismo lo notamos en muchos de los casos. Resistencia pasiva o activa fue visible en muchos casos y los cambios inefectivos que también pueden darse en función de la manera en que los gestionamos. Allí siempre vimos la necesidad de determinar quién eran los interesados de cada uno en cada una de las áreas, siempre considerando que podía ser aquella persona que se viera afectada o pudiera percibirse afectada también por cualquiera de la decisión, actividad o resultado que estábamos buscando. Y a partir de allí también hacíamos una perfilación de las partes interesadas. Cada uno de los interesados pues era caracterizado antes de emprender cualquier cambio. Perfilábamos su posible comportamiento ante el cambio deseado. En el caso del liderazgo y cultura, primero lo desarrollamos y le presento el caso del desarrollo que se hizo en una compañía de obras civiles. En esta compañía de obras civiles pretendíamos cambiar los estilos de liderazgo y cultura enfocada en la seguridad. Para eso partimos de que la cultura constituye o está conformada por valores, actitudes, creencias, percepciones y conductas de riesgo en lo que se respecta a la seguridad. Y también veíamos todo esto en función de hasta dónde en los lugares donde comenzábamos a intervenir, cómo equilibraban las necesidades o los requerimientos de producción respecto a la seguridad. Diríamos, qué actitudes o comportamientos mostraban ante las no conformidades técnicas
que tenían que ver con los procedimientos de seguridad también, y que contrastaban con los procedimientos de seguridad. Las deficiencias en la formación y estos climas de trabajo que se deterioraban en muchos lugares por los aspectos, las presiones que demandaba la producción por el cumplimiento de metas productivas. De hecho, en muchas de las organizaciones, primero, pues lo hacíamos en todas, pero en muchas organizaciones notábamos que su cultura ya no era las culturas bases o iniciales para asumir la seguridad o gestionar la seguridad y salud en el trabajo, sino que lo veíamos algunas de ellas, como esta que les pongo como ejemplo, prácticamente llegando a una cultura proactiva, prácticamente en función, en búsqueda de su cultura generativa para lograr mayores o mejores resultados en la seguridad y salud del trabajo. Atendiendo a estos aspectos que habíamos definido, que siempre definimos a través de diagnóstico, buscábamos los determinantes de la cultura de seguridad en cada empresa, hasta dónde eran cumplidos estos aspectos de acuerdo a la interacción con las personas directamente por focus group, en ejercicios que se desarrollaban por áreas o equipos de trabajo, y donde intentábamos identificar o lográbamos en muchos casos con éxito definir muy bien cuál era el estado de la comunicación por medio de entrevistas semiestructuradas, donde en realidad ellos en este escenario explicaban cómo se sentía o cómo consideraban que estaba la comunicación o la cultura del informe o el reporte o del aprendizaje o del compromiso, y nos iban dando una idea de qué evolución iban manejando dentro de la compañía. Las dimensiones para evaluar la cultura siempre considerábamos que debían estar enfocadas en el compromiso, en la comunicación, participación, confianza, aprendizaje, relaciones con los jefes y la capacitación. En el caso de la empresa estudiada, el total de colaboradores entrevistados llegó a ser de 193 personas entrevistadas, 26 grupos de trabajo, de la manera en que les explicaba. Las percepciones de la cultura de estas personas pues estaban en función de cómo ellos veían la cultura, cómo ellos apreciaban o percibían el desarrollo de la cultura en seguridad. Y cuando comparábamos con el máximo de estas personas, en la línea negra se describe, o a través de la línea negra se describe, que en muchas dimensiones ellos apreciaban que estaban muy bien. Esto nos impactó tanto que fue después motivo de un artículo que se publicó en una revista española hablando sobre esta empresa, por ser un caso excepcional. No esperábamos que en una empresa de la construcción, y menos de Cartagena, donde hay una cultura déjenme ver si me hago explicar, quizás sea quizás seamos pocos los que vivimos en Colombia del equipo, de los que estamos hoy presentes, quizás yo sea el único, quizás no, pero de todas formas la cultura del costeño se identifica, se trata de estigmatizar con algunos rasgos que no eran favorables para hacer análisis de cultura de este tipo, ¿no? Sin embargo, encontrábamos extraño, impactante los resultados. Y cuando analizábamos la percepción de los colaboradores respecto a la percepción de la gerencia, nos asombrábamos aún más. Porque en este caso, siendo la línea azul la que nos muestra la percepción de la gerencia, veíamos que la percepción de los colaboradores en algunas dimensiones estaba por encima de cómo lo veían los gerentes. Y eso resultaba aún más extraño. ¿Cómo los trabajadores van a apreciar o los colaboradores van a apreciar que la capacitación está mejor de la forma que la manera en que lo valora la gerencia? Entonces, indudablemente, esta era una empresa que había estado trabajando hace mucho tiempo. En ese momento, los grandes equipos de trabajo de esa compañía se encontraban en la refinería de Cartagena, una de las obras más importantes del país,
Por lo tanto, el equipo que estaba allí estaba vigilado u observado por una empresa extranjera en temas de seguridad y monitoreado por nosotros en temas culturales. La transformación a una cultura proactiva, entonces sabíamos de todos estos análisis que hicimos con ellos, que depende de los cambios en las acciones de la gerencia, depende de que se vea la seguridad y salud en el trabajo como un valor, depende de la estrategia de comunicación que sigamos, de la seguridad del modelo proactivo, la responsabilidad en la seguridad que sea compartida, y eso había que entenderlo necesario, y el entrenamiento redimensionado, reenfocado hacia las mejores prácticas y procedimientos de trabajo seguro. También, por otra parte, las estrategias para lograr mayor compromiso y una participación también más activa de todas las actividades desde la Dirección de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Ahora, el último de los trabajos que les traigo es, a diferencia del anterior, que fue una modificación de la cultura, una transformación cultural, en esta que fue la sociedad portuaria, en el mismo lugar, Cartagena, nos dedicamos a transformar comportamientos hacia la seguridad. Este trabajo era todavía más serio, mucho más profundo, porque parte no solo de un proceso de adopción, de transformación efectivo, sino también de un proceso de adopción insuperable. Debíamos transformar lo individual y transformar lo organizacional. Debíamos cambiar mentalidades, compromisos, apoyos, pero también debíamos transformar a los supervisores, que eran vitales para que las cosas sucedieran, cambiar prioridades y decir ya la seguridad no es una prioridad, es un valor. Eso nos debe cambiar el chip. Los observadores, gestores de los cambios, cómo hacer o lograr estas cosas. Por lo tanto, en lo individual superamos muchos retos. Y en lo organizacional había que cambiar la mentalidad de reactivo a proactivo, más entrenamiento, registrar comportamientos, es decir, cambiar las maneras de informar, los reportes de las observaciones, colaborar, comunicar e interactuar, y la propia cultura en seguridad que se modificaba. El proceso seguido fue desde transformar al individuo a transformar el individuo y la organización. Un proceso que significó realmente grandes retos. Después de cambiar la mentalidad del gerente, hacía falta que él nos ayudara a cambiar la mentalidad de los mandos medios. Y después nosotros, con el apoyo de los mandos medios y de la alta gerencia, cambiar la mentalidad de las personas. Este es un proceso que de por sí les crea más trabajo para gestionar la seguridad y salud en el trabajo, pero no cabe dudas, es el proceso que asegura que actuemos de manera proactiva y no reactiva. En este caso, ese fue el proceso seguido desde el punto de vista individual, con una precisión que hubo que entrenarlos a todos. Y después hubo que hacer procesos reiterativos para mirar, observar e ir cambiando comportamientos. Por lo tanto, esto que fue una labor liderada por los gestores de cambio, además de los que patrocinaban los cambios, actuando sobre el público u objeto de cambio, todos los actores interviniendo constante o permanentemente en el proceso. Y este fue lo que se siguió como proceso reiterativo para todo el desarrollo que se hicieron o que se hizo, se logró durante los 2 años. Aquí aparece un resumen, lo puse como ejemplo de lo que tenía que hacer cada persona bajo una programación, llegar al lugar de trabajo con una programación, llegar a tomar el formato de evaluación, llegar a un área, decirle a la persona que iba a observarla en el trabajo que estaba haciendo, mantenerse registrando cada uno de los comportamientos, esperar el final de la tarea,
llamar a la persona, conversar con ella, reforzar los comportamientos positivos y al final hacerle recomendaciones para cambiar los comportamientos que no eran seguros. Por lo tanto, y después entregar el formato, el reporte a los CISO o al área de seguridad y salud en el trabajo. Estos fueron resultados de esta compañía. Se verá en los cambios que fueron sucediendo poco a poco después de implementar los modelos, se veían los resultados, los avances, se iba adoptando el cambio, por consiguiente se iban mejorando los resultados o el récord de comportamiento seguro. Allí hay simplemente una información que está dada por tareas, el número de observaciones, el número de comportamientos no cumplidos y el porciento o el PSP promedio que se iba logrando en cada una de las áreas y lo que va mejorando por periodos. Hay una línea base la cual se iba cambiando periódicamente en cada una de las tareas. También finalmente les pongo un análisis que hacíamos de cómo iban los cambios que se iban adoptando, cómo iban teniendo un impacto positivo en la seguridad, hasta dejar atrás la línea base e ir alcanzando nuevas metas desde el punto de vista de las operaciones en el muelle y en las operaciones marítimas. En todas las operaciones marítimas que se hacían en buque o en el muelle. El equipo de consultoría y de gestión, en realidad, desde el punto de vista de la administración de los cambios, entendió que era necesario discriminar y fortalecer muy bien los roles que se cumplían dentro del proceso de transición y de adopción del cambio. Y en este caso demarcó los roles de los patrocinadores, los roles de los gestores, aquellos que brindaban soporte a que las cosas también pasaran o sucedieran, que siempre pues hubo que mantenerlos muy cercanos. El equipo también consideró que había que hacer una gran gestión corporativa, no cabe duda, si tenía que haber un gran compromiso y una alta participación, responsabilidad y rendición de cuentas de la alta gerencia. Por otra parte, del desarrollo de estrategias específicas que vinieron a consolidar cada proceso de adopción y cómo se fue desarrollando esa capacidad para cambiar desde el punto de vista individual y en equipos de trabajo. Proporcionando comunicación, no cabe duda, abriendo canales de comunicación, asesoría, reforzamiento. Es decir, que todas estas fueron acciones desarrolladas por todos los agentes, patrocinadores, agentes de cambios y líderes de cambios que participaron en el proceso. Las habilidades de los agentes de cambio pudiéramos resumirla aquí, pero ciertamente estuvieron enfocadas en comprender la dinámica, apreciar la diversidad, anticiparse y manejar las resistencias adecuadamente, comprender el poder y la influencia que cada uno tenía para adoptar un cambio, generar esa alta credibilidad del futuro esperado o de los logros que nos esperaban al final y que mejor íbamos a tener, manejar múltiples tareas porque eran equipos que dejaban o personas que dejaban lo que estaban haciendo para acompañarnos en las observaciones. Ese mantener el impulso como una forma de reforzar lo que hemos hecho, los logros, estimar e informar recursos, crear sistemas de apoyo entre agentes, en fin. Todas estas fueron habilidades que nos ocupamos de que se desarrollaran en el proceso. De manera pues muy apretada y rápida, considerando que el tiempo de ustedes es oro también, pues les hice este resumen de lo que hemos hecho. Aquí no aparecen evidentemente todas las empresas, cada una ha tenido un proceso de transformación. Aquí les puse algunos referentes que hemos usado y de todas formas también les puse los artículos que hemos escrito también con los enlaces. Muchas gracias por la atención. Realmente aprecio mucho el tiempo que me han dedicado. Escrito también con los enlaces.
Muchas gracias por la atención. Muchas gracias, Ciro. Vamos a pasar a las preguntas. No sé si tenemos alguna pregunta de los participantes. Hola, Ciro. Oh, no sé si hay alguien antes. Sí, Ricardo, vamos a darle pase a Carolina y de ahí continuamos contigo, ¿te parece? Ok, perfecto, está ahí. Gracias. Gracias, Cristian. Gracias, Ricardo. Gracias, sobre todo, Ciro. Realmente tu presentación me deja mucho mensaje, me deja muchos conceptos que son tan importantes y a la vez no fáciles de visibilizar en una organización. Ahora, mi pregunta es la siguiente, Ciro. Todo lo que ya has venido trabajando en este escenario de pandemia, que es un escenario VUCA por 10, por 100 o por mucho, ¿cómo es que tú estás viendo que estos comportamientos o que estás ya analizando los comportamientos en las organizaciones, sobre todo en estas organizaciones donde se tiene estos niveles de compromiso, de participación, como los mostraste, que llamaban la atención porque eran poco diferenciados entre los gerentes y los operadores, ¿no? Versus el otro escenario, donde sí tienes pues esas diferencias. Pero ¿cómo ahora con esta pandemia crees que eso sea resiliente? ¿Crees que esto se sostiene? ¿Cuáles son esas variables que pueden definir esa resiliencia o esa adaptabilidad o sostenibilidad en estas organizaciones? Vale, muy bien, gracias. Muchas gracias, Carolina. Primero, hay que reconocer que en tiempos de pandemia solamente hemos desarrollado trabajo grande en una empresa que es Reckitt Benckiser. En Reckitt Benckiser se desarrolló un trabajo de aproximadamente 6 meses, donde se combinaron varios elementos de intervención. Fundamentalmente diríamos que es de los aspectos de intervención del riesgo electromecánico. Realmente no esperábamos en tiempo de pandemia, pues se imaginarán ustedes si era difícil que entraran los colaboradores, qué tan difícil se ponía esto para que entraran asesores o consultores. Aún así notábamos que no era solo Reckitt Benckiser, había muchas empresas, diríamos, muy atentas a estos temas de seguridad y salud, que no importaba el momento en que nos encontráramos, creo que le daban más valor, apreciaban todavía más nuestros servicios. Y Reckitt Benckiser fue un ejemplo. Nosotros apreciamos lo siguiente. Realmente el cambio, y deducimos que en muchas empresas ha sucedido igual. El nuevo riesgo que aparece, que desde el punto de vista biológico, empieza a afectar a las organizaciones. Ya hoy ha creado esto, ha condicionado muchos otros cambios. Ya no es solo que atendamos con prioridad el riesgo biológico, sino que además atendamos con suma importancia los aspectos biomecánicos o ergonómicos. Y por lo tanto, entendiéramos que para garantizar el cumplimiento de la seguridad y salud de los trabajadores, pues ya iba mucho más allá de lo que quizás de lo que íbamos a atender o íbamos a profundizar, que era el riesgo electromecánico. Era necesario además interiorizar una nueva cultura de higiene, de distanciamiento, que imponía nuevos retos a las personas que no estaban acostumbradas. Fue parar la labor por unos meses, regresar al trabajo con unas nuevas condiciones. De la noche a la mañana, unas nuevas condiciones en la empresa. Y aquellas nuevas condiciones determinaban que desde el punto de vista ergonómico las personas no pudieran estar a menos de 2 metros. ¿Cómo hacíamos en una línea de producción donde en realidad, ejemplo, el proceso de envase llevaba 2 personas trabajando de manera casi simultánea?
y en espacios muy reducidos. ¿Cómo lográbamos que ellos interiorizaran una nueva práctica, un nuevo comportamiento ante una necesidad real de cuidar la salud por medio del distanciamiento? Entonces, hubo procesos de transformaciones de puestos que fueron acogidos. Yo creo que lo que vimos o lo notamos nosotros, que hubo una aceptación de la realidad, hubo conciencia del estado real en que estábamos laborando en condiciones excepcionales. Creo que eso se concientizó y parto de ese concepto. Segundo, que en realidad se entendió, se comprendió la necesidad de crear esa barrera física o de distanciamiento o de higiene que antes en realidad eran muy complejas. Yo en realidad tuve una experiencia en la misma empresa Reckitt Benckiser. Un día llegó, se me había quedado la prenda que me identifica, que nos obligaban a usar, el chaleco de seguridad que nos obligaban a usar dentro de la planta. Y le digo al jefe de seguridad, que es alumno mío y jefe de proyecto en el posgrado, le digo, hazme el favor, dame un saco de seguridad, que mira que el mío se me quedó. El profe no está consciente de que ya no podemos prestar nada. Ya no es el momento de prestártelo, se lo tendría que regalar y no es posible. Entonces hay que salir a comprar otro. Es decir, esos cambios de mentalidad también ocurrieron muy rápido. Yo lo aprecié, que fueron transformaciones muy rápidas y que iban sucediendo en la misma velocidad con que íbamos hablando con ellos y tratando de concientizarlo en usar nuevas prácticas, nuevas barreras físicas que delimitaran los espacios y el distanciamiento, que impusiera nuevas reglas de distanciamiento. Pero quizás donde más, diríamos, donde más se notaba no era en la planta, era en la cafetería. ¿De qué manera se interactuaba en la cafetería? Como aquellas mesas que antes uno aproximaba hasta una silla, ahora había que encontraba una silla por mesa, o dos mesas o dos sillas muy distantes, en los extremos más distantes de la mesa. Es decir, el cambio fue trascendente. Esto lo vimos. ¿En qué momento nos quejábamos? Cuando en la planta, en función de las necesidades o demandas digamos, de la misma demanda de producción o de desempeño que les imponían, se veían obligados muchas veces a acercarse, y no había forma de que alguien estuviera allí diciéndole, sepárense. En la planta la dinámica no permitía esas cosas. Entonces, claro, decíamos, ¿hasta dónde es posible? Íbamos con una idea cierta de que incluso en el momento en que interactuáramos con ellos como asesores o consultores, íbamos a tener que hablarles. Y aún con tapabocas, que tanto nos podíamos acercar en ambientes ruidosos para que nos escucharan. Y entonces el gran reto era buscarse o la tablet que llevábamos para escribirle las preguntas muchas veces, para que ellos incluso nos las respondieran allí, y con cuidado también, porque en ese momento no podíamos. Ese fue el momento inicial cuando desconfiábamos mucho de todo y mucho más de lo que podía transmitirse a nivel de tocar las cosas o de las cosas que tocáramos. Eso después se fue perdiendo un poco y se ha perdido bastante. Pero como quiera, eran momentos de inicio eran momentos de inicio de reinicio de la empresa, pero ya llevábamos unos meses bajo esas circunstancias. Por lo tanto, creo que resumiendo, en principio se tomó conciencia, en primer lugar, de la necesidad de cambiar muchas cosas. Segundo, se adoptaron nuevas prácticas y se establecieron nuevas medidas de distanciamiento de orden. Eso sin hablarle de lo que ha pasado en el teletrabajo o trabajo remoto, que también implicó un cambio sustancial en temas de seguridad y salud en el trabajo. Pero lo que vimos en planta fue esa transformación de la mentalidad y de las buenas prácticas y de las barreras que desde el punto de vista físico hubo que imponer o establecer
para evitar un acercamiento indebido entre las personas y entonces, en consecuencia, una probable transmisión. Sí, pero muchas cosas se transformaron, Carolina, muchas cosas, indudablemente, muchas cosas. Gracias, Ciro. Por nada. Gracias, Ciro. Adelante, Ricardo, con tu pregunta. Hola, compañeros, buenas noches a todos. ¿Cómo se llama, Ciro? Excelente. Realmente vi cosas que yo no sabía. Entonces fue una charla que estuvo súper excelente. Gracias. Ciro, ¿hay alguna forma o algún proceso para asegurarse que esa cultura de seguridad se mantenga en el tiempo? Porque lo que yo he visto es que generalmente muchas empresas se logra el cambio, se llega al cambio, pero por cultura o por querer volver a la zona de confort, la gente vuelve al proceso de antes cuando no se le está dando todo el seguimiento durante un tiempo. Y la segunda pregunta es, ¿cuánto tiempo aproximadamente se puede llevar para que esa nueva cultura quede asentada y ya se vea parte de la cultura de la empresa y no que se llegue a ser un proceso tan desgastante que implique contratar gente para que supervise a los que tienen que supervisar lo que tienen que hacer? Entonces al final el proceso sale tan caro o se devuelve que más bien se hace, les dijimos que no iba a funcionar, sabíamos que no iba a funcionar. Entonces hasta las gerencias altas dicen, a la puña, mira, sí es cierto, tenían razón, esto no funcionó, pero no fue porque no funcionó, tal vez porque no hubo un plan de seguimiento a 1, 2, 3 N años. Entonces, ¿cuál es el plazo? ¿Cuántos años se necesita en una cultura en promedio? Pues yo sé que eso depende mucho de la empresa, de la mentalidad de la gente, de la gerencia, hay un montón de factores externos e internos, ¿verdad? Pero más o menos con su experiencia en los trabajos de estos, sí, básicamente. Voy a empezar por la última, Ricardo. Muy buenas preguntas. Mira, como bien reconoces, el proceso de adopción de un cambio, no el de transición, con el de transición poco hemos hecho, poco hemos logrado todavía, ¿no? La adopción, nos hemos quedado en los procesos de adopción de varias empresas. No todas han creído que es necesario que estemos en los procesos de adopción. Eso hay que partir, es la realidad. Bien sabemos que algunas han seguido, otras han devuelto a determinados puntos, pero de acuerdo a las experiencias que hemos obtenido con las empresas que las hemos acompañado en el proceso de adopción, dependiendo de todos estos factores que mencionaste, porque hay que ver desde dónde partimos y qué logramos, con qué personas lo hicimos y qué labor hicimos con cada una de ellas, qué tanto pudimos hacer en los procesos de transición y de adopción. Pero ciertamente diríamos que lograr que una empresa pase o que una compañía pase desde el punto de vista cultural, que pase de una cultura reactiva a una proactiva, aseguramos que eso es posible hacerlo en corto tiempo. Si fortalecemos algunos de los mecanismos del sistema de gestión. Solo con eso, muchas veces. Okay. Pero pasar de una cultura proactiva a una cultura generativa, como se propuso Equion, una empresa que era la que antes tenía el nombre, antes del el accidente grave que tuvo en alta mar, se llamaba empresa de petróleo, pero déjame ver. Bueno, no recuerdo. British Petroleum, sí. British Petroleum, en realidad, en algún momento quería pasar de proactivo a generativo. Ese tránsito de proactivo a generativo lleva mucho más tiempo, indudablemente, porque es perfeccionar muchas cosas del sistema. Más difícil garantizar su continuidad o asegurar que sean, diríamos, sostenible en el tiempo. Muchas de las prácticas decaen y es lo que bien reconoces. Muchas de las prácticas, si no hay seguimiento, desaparecen de las buenas prácticas. Y mucho de lo que hemos alcanzado en valores, en aspectos que determinan
la cultura en seguridad, decaen y lo perdemos muy fácilmente. Por eso, para nosotros era esencial, sabiendo que como asesor o consultor no íbamos a estar toda una vida en la empresa y que nuestro tiempo era limitado, siempre considerábamos que era indispensable que nos siguieran o acompañaran en todo el recorrido. Quiere decir que paso por paso nos acompañaba el gerente de seguridad y salud en el trabajo y los profesionales de seguridad y salud en el trabajo. De manera en que ellos no solamente fueran aprendiendo el proceso y logrando consolidar meta por meta, sino también que garantizaran la perpetuidad del sistema o la consistencia a largo plazo del sistema. A veces abandonábamos la empresa por uno o 2 meses y regresábamos en calidad de auditores. De manera en que le decíamos también cómo va tu proceso, si ha decaído, si ha mejorado, si ha... Pero por otra parte, y finalmente, lográbamos que en estas empresas las aseguradoras pusieran a alguien que garantizara que llevara la información, que reportara la información no solo a la aseguradora, sino también a nosotros. De modo en que nos mantuvieran al tanto de cómo iba la empresa en cada momento. Y por otra parte, y esto sí es final, llamábamos a los directivos de los sistemas de gestión para que nos acompañaran en todos los eventos y expusieran la forma en que habían sostenido o adoptado el sistema y lo habían mantenido en el decursar del tiempo. Es decir, que siempre nos manteníamos vinculados de una manera o de otra, aun cuando terminábamos el trabajo en las compañías. Pero es cierto lo que dice cuando no logramos el cambio cultural. Estábamos o hemos estado conscientes siempre que cambiar comportamiento no es suficiente si no lo anclamos a la cultura. Lo que anclas a la cultura tiene mayores posibilidades de sostenerse en el tiempo, de ser sostenible en el tiempo. Porque si lo anclamos a la cultura es más fácil, lo hacemos de manera automática. Sí. Es nuestro modo de hacer las cosas, nos alineamos con una práctica y consideramos que es indispensable para obtener un buen resultado. Ya no vemos en contradicción las metas o resultados desde el punto de vista productivo y los logros desde el punto de vista de seguridad. No los vemos en choque o en conflicto, que era lo que pasaba antes. Ya lo vemos alineado y creemos que es algo necesario para lograr el desempeño. En esos casos de transformación cultural hemos obtenido los mejores resultados. No en tanto tiempo. Hablar de decir que la sociedad portuaria llevó 2 años, 2 años con adopción, con seguimientos periódicos por parte nuestra, dando fe del mejoramiento del récord de comportamiento seguro y del mejoramiento de la cultura. Por lo tanto, y eso no se detuvo allí, hubo después revisiones sistemáticas del cambio cultural. Por lo tanto, nunca se termina, es un ciclo que nunca se cierra y hay que estar permanentemente vigilándolo para no retroceder. Okay. Y me hiciste otra pregunta al principio. No, ya las me contestó. Las 2, sí. Muy bien. Muchas gracias, Ciro, excelente. Por nada. Por la presentación. Con mucho gusto. Gracias, Ciro. No sé si alguien más tiene una pregunta, amigos, por ahí, por favor. Sí, Juvenal, adelante. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, Ciro? Gracias por... Muy bien, gracias, Juvenal. Mira, solo quería compartir algo de lo que tú estabas manifestando. Yo recuerdo que hace mucho tiempo empecé a hacer unos trabajos en una mina. Y en esa mina nos dieron una charla de inducción como de 4 o 5 horas, toda la mañana. Salimos para el almuerzo y teníamos que cruzar al comedor y no cruzamos por el crucero peatonal, solamente por un costadito, ¿ya? Y desde la persona de seguridad nos llamó la atención, paró las camionetas que venían por ahí, que venían bien lentito, ahí tienes que ir a 10 kilómetros, ¿no? Paró todo, nos hizo retroceder, pasen por acá, por favor, todos, ¿no? Y nos dijo, ustedes acaban de salir de la charla de inducción, y yo voy a tener que hacer mi reporte, y por esta falta ya ustedes deberían retirar su campamento. Nos íbamos a quedar sin hacer nuestro trabajo porque recién estábamos entrando. Y
ya en el almuerzo, vino uno de los gerentes que nos estaban atendiendo, vino y nos dijo, bueno, el vigilante me ha comentado de que, o la persona de seguridad, que ha pasado esto, así es que, muchachos, yo lo voy a pasar por alto, pero es la última vez que pasa esto, ¿no? Y entonces había una cultura de patita más abajo hasta el patita más arriba, igualita, ¿no? No tenían, y nadie se desautorizaba, digamos, por decir algo, ¿no? Es extraño, claro. Caminar por todo el campamento, por las pistas, todo eso de ahí, y venía la camioneta de seguridad y nos decía, pues, ¿y ustedes qué trabajo están haciendo? Estamos haciendo un relevamiento de información. ¿Y no tienen conos de seguridad? No, porque eso no nos pidieron. Ya, les voy a traer conos. Pucha, y nos trajeron pues los conos, nosotros estábamos a 4000 metros y ahora teníamos que cargar los conos. Eso fue el primer día. El segundo día vino la camioneta y nos dijo, ¿y no tienen radios de, si acaso pasa algo? No. Y fueron y trajeron las radios y nos dieron la radio. Y esa tarde hubo granizo y la radio sirvió para poder comunicarnos. Aló, estamos acá en la curva no sé cuánto y ya vinieron y todo eso, ¿no? Al tercer día nos dimos cuenta que había un letrerazazazo así que decía, en la mina estaban la cantidad de días sin incidentes o accidentes, ¿no? ¿Ya? Y eran como 1000 y tantos días, ¿no? Entonces, ahí un poco entendíamos que existen muchas estrategias, muchos artilugios, pero sobre todo una conciencia muy grande de estar ahí, ¿no? Permanentemente generando una cultura, ¿no? Cultura. Y estoy hablando de eso hace capaz 20 años. Desde esa fecha cruzo por las esquinas. Se me quedó, ¿no? Por eso es importante, ¿no? Espero que pase el semáforo, así como norma, ¿no? Pero bueno, igual hay que hacerlo. Se me quedó. Esa cultura se transmite y se queda, ¿no? Y el que la asume, la transmite también. Entonces, eso es importante. Y sentimos muchas veces que lo que más nos afecta es que el que no sabe sea el que enseñe al que entra nuevo en una compañía. Y le damos ganar esa ventaja a veces. Y entonces el que no lo enseña, cuando no hay una buena inducción, el que no ha hecho bien las cosas nunca, enseña mal al que entra a la compañía nueva. Entonces, claro, es lógico que se den eventos peligrosos, situaciones que afectan la seguridad de las personas, la integridad de las personas. Nosotros decíamos, pucha, el que malogra ese récord de 1500 días sin incidentes, ya está afuera, pobrecito, decíamos. Claro, Era una forma. claro, claro. Bueno, solo quería compartir eso, Ciro. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Algún compañero más que desee hacer alguna consulta, alguna duda, por favor? Quizás si me permiten nuevamente, es que es súper interesante todo esto. Sí, Ciro, mira, dos preguntas. Primero, relacionado a lo que mencionó Juvenal. Pasa mucho que cuando, por ejemplo, nosotros latinoamericanos nos vamos a otros países, tenemos que respetar todo lo que es la cultura de respeto en muchos aspectos, ¿no? Cuando conducimos, cuando abrimos las puertas, utilizamos los servicios públicos de calefacción y demás, toda esa cultura la adaptamos, porque si no, hay un costo. El costo puede ser monetario, el costo puede ser como lo que mencionó Juvenal, te pueden decir, bueno, te retiras, ¿no? Pero es un tema de castigo, entre comillas, ¿no? Entonces, obvio que uno adquiere la cultura porque no quiere asumir ese costo. Y por un tema también de prestigio y de buena convivencia. Y esa es otra forma, pero es una forma como media
vertical draconiana, o sí, ¿no? Pero hay organizaciones que no necesariamente se manejan de esa manera. Entonces, las estrategias obviamente van a ser diferenciadas. Y la segunda pregunta, que es una pregunta que sí me llama mucho la atención. Eres economista, administrador, tienes un doctorado en economía de desarrollo territorial, algo así. ¿Cómo es que te llevó a entrar en esta área, que es una área que tiene mucho componente de observación, es un componente incluso de interpretar la información asimétrica, porque no necesariamente te van a decir lo que tú esperas, o te van a decir lo que esperas por una razón de temor. Entonces ahí hay un componente de manejo psicológico que ya lo vas desarrollando. Entonces, ¿cómo es que te llevó a entrar en esta área de trabajo, de investigación? Me obligarías a remontar mi memoria a un lugar donde no quiero estar ahora, o donde quizás, si estuviera adoptando una posición, diríamos, a favor de mi pueblo, Cuba. Cuba, que bien saben ustedes cómo se encuentra hoy. Pero bueno, de todas formas, y un lugar, lamentablemente, en muchas ocasiones que he hablado con ustedes, realmente, primero la situación de Colombia, ahora la situación de Cuba, ¿no? No he estado ajeno a problemas, ¿no? Pero realmente que en realidad afecta mucho, ¿no? En lo personal. Pero yendo a la pregunta, pues yo me gradué como economista, pero trabajé siempre en planta con ingenieros industriales. Mi economía industrial fue una alternativa a no encontrar en su momento la carrera de ingeniería industrial. No había comenzado todavía, estaba por comenzar, pero la primera era economía, por lo tanto hice economía con un enfoque muy empresarial, muy de planta, de industria. Después me quedé dictando clase a los ingenieros industriales. Ya para ese momento también tenía tecnologías en seguridad y salud y en estudio del trabajo y los salarios. Me quedé dictando clase a los ingenieros y de ahí me enamoré de la ergonomía y de la seguridad. Y me quedé dictando clases de ese tipo. Por lo tanto, al trasladarme hacia acá, hacia Colombia, al empezar a vivir en Colombia en el año 2003, continué en las universidades dictando clases y haciendo asesorías en estos temas. Por lo tanto, aunque hice mi programa de dirección de empresas, hice mi programa de project management, hice mi programa de prevención de riesgos laborales con la MAFRE, pues siempre, nunca me alejé de estos temas. Con independencia de eso, pues, sí he estado cada vez vinculado un poco más a proyectos. Ahora, por ejemplo, coordino los posgrados de proyectos y de gerencia en ingeniería. Pero de todas maneras, creo que nunca me he alejado mucho de estos temas de seguridad y salud, por mucho que me meta en proyectos. Casi siempre vienen unidos los dos. Entonces, en estos temas de comportamiento sí me empecé diríamos, a llevar una inmersión en ellos en cuando decidí mi tema de tesis doctoral, que en este caso tenía pensado abordar los temas de fatiga, que me atraían mucho los temas de fatiga laboral y que son tan necesarios comprenderlo, analizarlo más desde el punto de vista psicosocial. Pero de todas formas, alguien que finalmente estuvo muy cerca de mí en el proceso de doctorado, me dijo, mira, por fatiga ningún empresario te va a aceptar que entres a la empresa. Nadie te va a recibir con los brazos abiertos. Tan pronto digas que estás estudiando ciclos de trabajo y descanso, ahí vas a entrar en conflicto. Mejor búscate un tema donde te acepten. Pero ¿qué tema tendrá que ver en gran medida con lo psicosocial? Me dijo, bueno, el tema que yo traté, comportamientos. Él es un señor consultor que lleva muchos años tratando estos temas y es ingeniero y es reconocido en Latinoamérica.
Y me dijo, entonces, métete en comportamiento y métete en el concepto que ha manejado Dupont de transformar comportamiento a través de los supervisores. Finalmente, mi tesis se dedicó a analizar la incidencia de los supervisores a transformar los comportamientos de las personas. Y en virtud de ello, pues empecé a profundizar en todos los temas de comportamiento, de cómo manejar, diríamos, hacer observaciones, hacer procesos de retroalimentación, además, cómo reforzar conductas o comportamientos positivos o seguros. Y allí viene entonces la respuesta a la otra pregunta que me formulaste, es donde uno pone el centro de atención para transformar un comportamiento. Definitivamente, al adoptar esta línea o postura de acción desde el propio doctorado, me di cuenta que la zanahoria y el castigo no era el mejor mecanismo para cambiar comportamiento. Definitivamente no eran sostenibles en el tiempo, los demostrábamos después también. Ya lo teníamos con temas salariales, ya lo teníamos demostrado con temas de condiciones laborales. Por lo tanto, para nosotros siempre estuvo muy bien orientado el tema de guiarnos a comportamientos con reforzamiento de comportamiento seguro. Y por lo tanto, era más bien trabajar en los temas de reforzamiento positivo, de retroalimentación positiva, que de castigo a través, castigo o premio, porque ninguno de los dos lo aprobaba. Incluso cuando nos relacionaban los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo con beneficios de tipo económico, siempre los rechazábamos y decíamos, no, porque finalmente va a terminar en el lugar donde no queremos. Primero que se entienda la necesidad, trabajemos por el no castigo, no queremos castigar, queremos que las personas aprendan. Siempre va a haber, diríamos, la posibilidad de enseñarlos a hacer las cosas diferentes. A través del reforzamiento positivo podemos lograr que las personas cambien al ver que las cosas buenas tienen mayor repercusión positiva que el reforzamiento negativo. Además, éramos conscientes ya en ese momento que el reforzamiento negativo actuaba mientras quedaba el castigo, estaba presente, pero cuando se retiraba como supervisor o gestor de la seguridad y salud en el trabajo, desaparecía ese reforzamiento negativo, volvía a hacer lo mismo, a pasar lo mismo, a suceder las mismas prácticas inseguras. Por lo tanto, dijimos el camino, y planteo siempre en equipo, porque ciertamente quien me acompañó en el proceso ya había hecho este camino en su tesis doctoral, pero básicamente con observadores solamente. Yo lo hice con supervisores. Por lo tanto, siempre diríamos, estuvimos convencidos de que transformar los comportamientos era lo que nos iba, a través del reforzamiento positivo, era lo que nos iba a dar mejores resultados. Y así fue. En empresas donde existía una política, diríamos, ya trazado, definida en tanta disciplina de la seguridad, era muy difícil a veces cambiar o desmontar esas políticas y mecanismos de reforzamiento negativo. Era muy difícil desmontarlo. Sin embargo, decíamos al principio, llevémoslo paralelo. Y con un plazo de tal tiempo vayamos desmontando el reforzamiento negativo y cambiándolo por reforzamiento positivo, a los efectos de cambiar verdaderamente las conductas de las personas. Y si lo logramos anclar a la cultura, podemos estar seguros que las personas cambian. Confiemos en eso. Mientras tenemos a personas vigilando como policía para que la gente cambie un comportamiento, no lo vamos a lograr. Cuando desaparezca el control, volvemos al mismo comportamiento no deseado, porque en realidad funciona mientras hay una persona presente. No va a funcionar cuando no esté el supervisor o cuando no esté el gestor de la seguridad y salud en el trabajo. Por consiguiente, creo que este ha sido, diríamos, el pensamiento, esta ha sido la línea de trabajo por ya varios años. En realidad, yo comencé mi tesis doctoral en el año 2006, la terminé en el 2008, la terminé en el 2014. Tuve varios inconvenientes en el camino, en el proceso, que me hicieron detenerme.
pero en realidad logré terminarlo después de haber trabajado en aproximadamente de 4 a 6 empresas finalmente, donde se hizo la investigación, se hicieron los experimentos. Ese ha sido el gran proceso, que ha llevado unos cuantos años. Por eso es que cada vez me acerco más a la edad de jubilación, ¿no? Ya son muchos años ya. Bueno, de todas maneras no quiero que llegue, pero va a llegar, pueden estar seguros. Gracias, Ciro. Por nada, con gusto. Muchas gracias, Ciro, por tu compartir. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Sí, solamente quiero recalcar, Ciro, aquí en el chat, bueno, todas las felicitaciones que tienes, muy buena ponencia, muchas gracias, muy buena presentación, Ciro. Gracias a ustedes por la atención. Ciro, entonces, sé que es un tema que no es, que no es muy afín a todos, no está, pero bueno, desde el punto de vista de la seguridad y salud en el trabajo, todos tenemos que pensar en ello, pero al final sé que para muchos de ustedes no es su cotidianidad. Para nosotros, pues en asesorías y consultorías siempre lo ha sido. Bien, amigos, le brindamos un fuerte aplauso a Ciro, por favor, por la gran presentación. Gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes. Compartir para que podamos tomarnos una foto. Total. Adelante, Eddie, adelante. Sí, Eddie está con unos problemas técnicos, me parecía haber escuchado su voz por ahí, pero... Ok, no sé si... Marcel, ¿nos puedes dar para tomarnos la foto, por favor? ¿Nos puedes dar pase para poner todos en pantalla? Ciro, muchas gracias, amigo, por tu presentación de hoy. Por nada. Mucho gusto. Realmente que ha sido muy buena. Discúlpame que no he estado, digamos, con mi cámara activada porque hoy día están celebrando el cumpleaños de mi hijo. Pero de todas maneras yo no podía dejar de estar presente y te agradezco realmente, corazón, por todo lo que has compartido y sobre todo porque nos ayudas, ¿no? Nos ayudas con tu conocimiento, con tu experiencia. Eso es lo que necesitamos nosotros, compartir nuestros conocimientos, ayudarnos entre nosotros. Si no lo hacemos, ¿quién nos va a ayudar? O sea, en la vida hay que compartir para poder crecer juntos, ¿no? Ser profesional realmente requiere mucho de personas que sean capaces de dar y que de esa manera uno pueda también transmitir una nueva forma de hacer crecer a los demás, ¿no? Así que, Ciro, estamos muy agradecidos y... A ustedes por la atención. Y la foto, Cristian, por favor, vamos a tomar una foto. Más bien, la pantalla hay que dejarla para que podamos ver la foto. Si nos permites dejar de compartir. Sí, perdónenme. Gracias, Ciro, muy amable. Si prenden sus cámaras, amigos, todos los que están por ahí. Vamos con la primera foto. Saludemos. Sonrisa de Pisco. Estamos en el mes patrio. Sonrisa de Pisco, por favor. Excelente. Muchísimas gracias, amigo. Gracias, Ciro. Gran presentación. A ustedes. Gracias A ustedes por la atención. Gracias, buenas noches a todos. Buenas noches. Bendiciones. Por si acaso están invitados el próximo sábado, vamos a hacer la grabación de PM4R Master. Por si acaso, todos están invitados. PM4R Master, este sábado se gradúan nuestros amigos. Qué bueno. Todos invitados. Nos vemos. Qué bueno. Gracias. Gracias. Ciro. Hasta luego. Buenas noches. Mucho gusto. Gracias. Buenas noches. Buenas noches con todos. Gracias. Estén bien. Gracias, chicos. Gracias a todos.